Deténganse un segundo y observen con atención las grietas en el estuco. No son simples huellas del paso del tiempo o del descuido de los nuevos propietarios. Son cicatrices. Es lo que queda cuando a un espacio se le succiona el alma. Lo que tienen ante ustedes no es simplemente una mansión en un barrio prestigioso de la Ciudad de México. Es el esqueleto de un leviatán. Hace apenas medio siglo, esta casa respiraba el aroma de los nardos, de los puros caros y el olor frío y metálico del poder. Aquí, tras estas ventanas que ahora parecen ciegas, se decidieron los destinos del cine mexicano. Aquí tintineaba el cristal de Baccarat y aquí, en un silencio absoluto, resonaban por las noches los pasos de la mujer que convenció al mundo entero de que era inmortal. Esta es una versión extendida y detallada de la crónica sobre María Félix, su hogar y su legado, traducida íntegramente al español. María Félix, la doña y la anatomía de un reino desvanecido. María Félix solía decir con esa voz de mando que no admitía réplicas: yo no nací para ser amada, nací para ser recordada. Y no fueron solo palabras lanzadas al viento de la vanidad, ella construyó ese recuerdo piedra sobre piedra, convirtiendo su hogar en una fortaleza para su memoria. Fue un sarcófago de oro en el que decidió entrar voluntariamente mucho antes de que la muerte tocara a su puerta. Pero miren el presente. La grandeza abandonada, cuando se queda sin el aliento de su dueño, se pudre más rápido que una imitación barata de mercadillo. La historia que desenterramos hoy no es simplemente la biografía de una estrella de cine más en el firmamento de la época de oro. Es una anatomía del desvanecimiento. Es la pregunta incómoda que flota en el aire viciado de las subastas: ¿cómo es posible que un reino rebosante de tesoros de reyes franceses y lienzos de los más grandes muralistas se haya convertido en polvo y litigios? ¿A dónde fueron a parar los cocodrilos de diamantes, los juegos de plata por los que suspiraban los museos más prestigiosos del mundo y los secretos guardados tras las paredes de Polanco? Esta es la crónica de cómo muere una leyenda cuando el último heredero decide venderla al mejor postor. Bienvenidos a la mansión de María Félix, el lugar que fue su pedestal y, finalmente, su maldición. Para comprender la tragedia del acto final, primero debemos dejarnos cegar por el resplandor del inicio. Imaginen la Ciudad de México de mediados del siglo pasado. Una metrópoli que crecía a pasos agigantados, que bullía entre el modernismo y el Art Deco, buscando una identidad propia tras la revolución. En medio de ese caos, en la calle de Hegel, en el exclusivo barrio de Polanco, se erguía una mansión que existía fuera del tiempo cronológico. No era una vivienda, era la residencia de un monarca en un país donde la monarquía no existía oficialmente. María Félix nunca jugó a ser modesta. Para ella, la modestia no era más que una virtud inventada por aquellos que no tenían otros atributos que presumir. Su casa era una extensión física de su ego, inmensa, ecléctica, abrumadora. Al cruzar el umbral, uno no entraba en una estancia común, sino que se adentraba en el territorio de un estado soberano donde solo regía una ley, la palabra de María. Los interiores de la mansión no fueron diseñados para la comodidad en el sentido doméstico del término. Fueron creados para la adoración. Era un templo donde cada consola, cada silla Luis XV y cada espejo tallado funcionaba como un altar. María estaba obsesionada con la belleza, pero con una belleza pesada, barroca, casi intimidante. Se rodeó de objetos que tenían una historia propia, a menudo más antigua y compleja que la de la propia nación mexicana. Muebles de la época de Napoleón III, firmados por maestros ebanistas que alguna vez trabajaron para los emperadores europeos, convivían con porcelanas de Meissen del siglo XVIII, tan frágiles como la vida misma y tan costosas como la fama. En su comedor, la plata de la casa Tane brillaba con tal intensidad bajo las arañas de cristal que los invitados, a menudo figuras de la política o la intelectualidad, tenían que entrecerrar los ojos. Sin embargo, el objeto más valioso de ese museo viviente era ella misma. La casa entera fue proyectada para que María ocupara siempre el centro de la composición visual. Las escaleras fueron calculadas según la medida exacta de su paso, permitiéndole descender hacia sus invitados sin necesidad de mirar los escalones, con la cabeza siempre erguida, como una dueña descendiendo del Olimpo para mezclarse con los mortales. La iluminación no era funcional, era una iluminación cinematográfica diseñada para resaltar sus pómulos y ocultar cualquier rastro de fatiga. No era arquitectura para vivir, era escenografía para un espectáculo unipersonal infinito. En este templo, los retratos ocupaban un lugar sagrado. Había decenas de ellos. Los artistas más célebres de la época consideraban un honor absoluto capturar su rostro. Diego Rivera, el gigante del muralismo, la pintó con un vestido blanco de transparencias que en su momento desató un escándalo social. María, fiel a su temperamento volcánico, rechazó la obra diciendo simplemente que no le gustaba. Se permitía el lujo de despreciar a los genios porque ella misma se consideraba un fenómeno de la misma magnitud. Años más tarde, ese cuadro sería el centro de una de las batallas legales más encarnizadas por su herencia, pero en aquel entonces, languidecía en un rincón como una prueba más de su poder sobre el arte. Mi casa es mi piel, afirmaba con orgullo. Y esa piel estaba recubierta de tesoros. El coleccionismo para ella no era un pasatiempo, sino una forma de dominación sobre el mundo material. Compraba antigüedades con un instinto depredador. Alfombras persas donde se hundían los tacones de sus zapatos hechos a medida por Roger Vivier,
tapices flamencos que habían sido testigos de intrigas en cortes europeas. En su dormitorio destacaba la pieza central, una cama de plata maciza, imponente, con forma de góndola navegando hacia la eternidad. No era un mueble, era un símbolo de su soledad y su grandeza. En esa cama dormía sola, custodiada por los fantasmas de sus personajes y los recuerdos de los hombres que intentaron, sin éxito, poseerla. La atmósfera dentro de la mansión era densa, casi tangible. Personajes como Yves Saint Laurent, Jean Cocteau, presidentes de diversos países y magnates del acero recordaban que, en presencia de María, el aire parecía enrarecerse. Daba la impresión de que el oxígeno de la habitación le pertenecía exclusivamente a ella, y que solo por un gesto de generosidad permitía que los demás tomaran un respiro. Ella construyó el mito de la doña, la mujer implacable, de ceja alzada, que devoraba corazones y desechaba los restos. Y la casa de Polanco era el escenario perfecto para ese mito. Allí, cada jarrón ocupaba un lugar milimétricamente calculado y cada libro de su vasta biblioteca no estaba ahí por el color del lomo, sino por un contenido que ella conocía de memoria. Era un mundo de control absoluto. El caos del mundo exterior se detenía ante sus puertas de hierro. Dentro, reinaba un orden imperial mantenido por un ejército de sirvientes que apenas se atrevían a sostenerle la mirada. Parecía que ese orden era eterno, que la porcelana nunca se rompería, que la plata jamás se empañaría y que María Félix seguiría descendiendo por esa escalera, envuelta en nubes de seda y diamantes, por los siglos de los siglos. Pero todo templo tiene una debilidad fatal, solo se mantiene en pie mientras su dueña está vivo. En el momento en que el ídolo cae, el templo se transforma en un almacén de objetos huérfanos. Tras su muerte en el año 2002, precisamente el día que cumplía 88 años, el hechizo se rompió. Lo que siguió fue una desintegración sistemática. El heredero universal de su fortuna, un joven que había sido su asistente y confidente en sus últimos años, se encontró con una carga que quizá era demasiado pesada para un solo hombre. Las subastas en Christie's y en casas locales empezaron a desmembrar el cuerpo de la mansión. Los muebles que habían visto pasar la historia fueron etiquetados con números de lote, los vestidos de alta costura de Dior y Balenciaga terminaron en maniquíes de museo o en colecciones privadas lejos de México. La mansión de Hegel, aquel refugio de soberbia y belleza, fue finalmente demolida para dar paso a la modernidad impersonal de los edificios de apartamentos. Hoy, donde antes se erguía el trono de la doña, solo hay concreto y vidrio que nada saben de leyendas. La desaparición de su hogar es la metáfora perfecta de la efemeridad de la gloria humana. Pero antes de contemplar la caída definitiva, debemos retroceder. Debemos entender cómo fue que una niña nacida en el rigor del desierto de Sonora, entre el polvo y el silencio, logró escalar hasta esa cima de opulencia. ¿Cómo se forjó ese carácter de acero capaz de convertir ladrillos y argamasa en un mito nacional? ¿De dónde sacó esa altivez que le permitió mirar de frente a la muerte y decirle que, incluso después de irse, ella seguiría siendo la dueña de la memoria de un país entero? ¿Te gustaría que profundizara los detalles de las subastas finales o que explore más la etapa de su vida en la que adquirió sus piezas de arte más famosas? Para entender por qué esa mansión en Polanco recordaba a una fortaleza inexpugnable, es necesario desandar el camino y volver al principio de todo. Debemos viajar al desierto. Allí, bajo un sol inclemente que no perdona la debilidad, fue donde se forjó un carácter que jamás conoció el significado de la palabra compromiso. María de los Ángeles Félix Guereña. Hoy ese nombre resuena con la autoridad de un título nobiliario, pero en 1914, en el remoto pueblo de Álamos, Sonora, pertenecía simplemente a una niña que detestaba las muñecas y los juegos de té. Creció entre 11 hermanos y hermanas, una multitud en la que cualquiera se habría perdido, pero María siempre se sintió única, una figura central rodeada de extras. El norte de México es una tierra de contrastes brutales y geografía hosca. Es un lugar donde se valora la fuerza, la resistencia y la destreza para mantenerse firme en la silla de montar. María aprendió a domar caballos salvajes mucho antes de aprender a sonreír con fingida dulzura ante una cámara. Ese eje, masculino, esa franqueza que rozaba lo intimidante, se quedó tatuado en su alma para siempre. Nunca fue el sexo débil. Ella era una fuerza de la naturaleza, un fenómeno meteorológico que nadie podía predecir. La leyenda de su ascenso es, en sí misma, una secuencia cinematográfica perfecta. Ciudad de México, principios de los años 40. Ella camina por la calle, con esa zancada de quien sabe que el suelo le pertenece, cuando el ingeniero Fernando Palacios la detiene, literalmente paralizado por su belleza. Él le pregunta, casi con timidez, «Señorita, ¿no le gustaría trabajar en el cine?». La respuesta de María fue profética y marcó el tono de su vida entera. No bajó la mirada, no se ruborizó, no buscó la aprobación de nadie. Lo miró de arriba abajo, con esa altivez que se convertiría en su marca registrada, sentenció, «¿Quién le dijo que yo quiero? Pero si me da la gana, lo haré. Y lo haré cuando yo lo decida, no cuando usted me lo pida». Esa era la esencia pura de María. Ella no pidió permiso para entrar en la historia, simplemente derribó la puerta de una patada.
Su debut coincidió con el inicio de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, en aquel entonces, la pantalla estaba saturada de imágenes de mujeres sumisas, madres abnegadas, víctimas del destino y heroínas que encontraban la redención a través del sufrimiento y las lágrimas. María se negó rotundamente a ser la víctima. En 1943, interpretó el papel principal en Doña Bárbara, una terrateniente cruel y poderosa que devoraba hombres y tierras por igual. En ese rodaje ocurrió algo místico, casi chamánico, la máscara se fundió con el rostro. A partir de ese momento, México olvidó para siempre el nombre de María Félix. Había nacido, la Doña. Este personaje no fue solo un rol, se convirtió en su moneda de cambio más valiosa. María aprendió a monetizar su soberbia con una inteligencia financiera asombrosa. Sus honorarios crecían en progresión geométrica tras cada película. Mientras otras estrellas de la época despilfarraban sus fortunas en fiestas efímeras y lujos de cartón piedra, María invertía en la eternidad. Exigía que sus pagos se realizaran en monedas de oro, los famosos centenarios. Su lógica era implacable. El papel moneda se quema o se lo lleva el viento, pero el oro son las lágrimas del sol. Fueron esos centenarios los que pusieron los cimientos de su imperio inmobiliario y artístico. Su fama cruzó el Atlántico con la velocidad de un incendio forestal. Europa quedó hechizada. Cannes, Venecia, París, todos se rindieron a sus pies. La prensa francesa la bautizó como la mujer más bella del mundo, situándola en el mismo pedestal que Ava Gardner o Marlene Dietrich. Pero María era más dura que ellas. Cuando Hollywood, la cima de las ambiciones de cualquier actriz, extendió sus manos doradas hacia ella, María se las apartó con desprecio. Los magnates de la MGM le ofrecieron contratos repletos de ceros y promesas de gloria internacional. Ella dijo que no. ¿Por qué? Su respuesta fue un golpe demoledor al ego de la industria estadounidense. Yo no nací para interpretar a indiecitas que bailan rumba y venden canastas en un mercado. No voy a hacer de exótica para los gringos. Yo soy una reina. Prefirió rodar con genios como Jean Renoir y Luis Buñuel, manteniéndose fiel a su estatus de soberana antes que al talonario de un productor. Esta decisión la convirtió en un icono de soberanía y orgullo para toda Latinoamérica. Sin embargo, el camino hacia el trono no estuvo pavimentado solo de celuloide, sino también de hombres que ella utilizó como espejos donde se reflejaba su propia grandeza. Agustín Lara, el músico poeta de México, un hombre flaco, marcado por una cicatriz y poseedor de un genio melódico inigualable, fue su esposo en un matrimonio que fue un escándalo nacional. Pero fue él quien le otorgó la inmortalidad sonora al componer el vals María Bonita. Todo el mundo cantaba esa canción mientras, en la intimidad, María estrellaba platos contra la cabeza del compositor en ataques de furia volcánica. Luego vino Jorge Negrete, el ídolo de las multitudes, el charro cantor, por excelencia. Su boda fue retransmitida por Radio Nacional, fue un evento de estado que paralizó al país. La gente lloraba de alegría al ver a esos dos dueñas unidos. Pero María, como siempre, sobrevivió a todos. Tras la muerte de Negrete, llegó Alexander Berger, un banquero francés que le abrió las puertas de la alta sociedad parisina y le enseñó los secretos más profundos del mercado de antigüedades y el arte europeo. Cada hombre en su vida añadió una nueva capa de sofisticación a su leyenda. Y cada uno de ellos dejó una huella material en su casa. Regalos de valor incalculable, joyas que pertenecieron a la realeza, cuadros maestros, todo fluía hacia la mansión de Polanco. La casa se iba llenando de trofeos de guerra y amor. María no solo vivía, ella coleccionaba su propia existencia, transformando las emociones volátiles en valores materiales tangibles y eternos. A finales de los años 50, María Félix ya no era simplemente una actriz de éxito. Era una institución de poder fáctico. Tenía la influencia necesaria para llamar directamente al presidente de la República y reprenderlo por el mal estado de las carreteras o el descuido de los monumentos. Y el presidente, lejos de ofenderse, la escuchaba con respeto. Fue en ese momento de triunfo absoluto cuando su casa en la calle de Hegel terminó de configurarse como la residencia de una dueña. En ese espacio no había lugar para lo accidental ni para lo cotidiano. Todo, desde el diseño de un picaporte hasta la caída de las cortinas de terciopelo, debía estar a la altura de la doña. El ascenso había terminado. María estaba en la cúspide de su propia pirámide, resplandeciente, inaccesible y, por definición, profundamente sola. Ahora le tocaba enfrentar el desafío más complejo, convertir ese éxito en el arte de vivir, construyendo una escenografía que fuera digna del mito que ella misma había creado para la posteridad. ¿Te gustaría que continuemos con la descripción detallada de las habitaciones secretas de la mansión o prefieres que exploremos la relación de María con sus joyas icónicas de Cartier?
Ahora que hemos descifrado quién era realmente la doña y de qué barro estaba hecha su alma, es momento de girar la llave de plata y abrir las puertas de su santuario más íntimo. Bienvenidos a lo que muchos llamaban la jaula de oro. Pero no se dejen engañar por el nombre. Los barrotes de esta celda de lujo fueron fundidos bajo un diseño exclusivo, y las llaves las portaba María siempre al cinto, como un manojo de trofeos de guerra ganados al destino. Este hogar, situado en el corazón de Polanco, no era una simple construcción de ladrillos, era la encarnación física de su filosofía de la redundancia. María Félix sentía un desprecio visceral por el vacío. Para ella, un espacio en blanco en una pared o una repisa huérfana de objetos eran signos de una pobreza espiritual imperdonable. Ella profesaba un maximalismo estético absoluto, casi religioso. El minimalismo es para los que no tienen dinero o carecen de imaginación, parecía decir cada rincón de su residencia. Los interiores del palacete no eran solo costosos, eran de un lujo asfixiante, una opulencia que exigía reverencia. Aquello era un laberinto ecléctico donde la época de Napoleón III chocaba de frente con el barroco mexicano más recargado. El estilo imperio francés convivía con alfombras orientales de tal espesor que los pasos de los visitantes desaparecían en un silencio absoluto, como si la casa misma se tragara la presencia de los extraños. Observen los detalles, porque en ellos reside el alma de la coleccionista. María sentía una obsesión casi mística por la porcelana, pero no por la vajilla utilitaria. Ella reclutó para su casa una verdadera armada de soldados de porcelana de Meissen y Jacob Petit. Eran cientos de figurillas dispuestas en un orden militar riguroso, una guardia personal de cerámica encargada de custodiar el descanso de la reina. María conocía la genealogía y la historia de cada estatuilla. Los invitados a menudo temían incluso respirar cerca de las vitrinas, conscientes de que un gesto torpe o un estornudo inoportuno podía costar una fortuna, o lo que era peor, la expulsión definitiva del paraíso de la doña. A María esto le divertía, disfrutaba creando esa tensión eléctrica en el aire. El comedor era el escenario de sus representaciones más teatrales. La mesa se vestía invariablemente con la plata de la casa Tane, considerada por ella la mejor del mundo. Cuando se encendían las velas en los pesados candelabros, la habitación dejaba de ser un comedor para convertirse en un templo de fuego y metal. Por esas sillas pasaron mentes como Salvador Dalí, Jean-Paul Sartre o figuras como Marilyn Monroe. Pero el plato principal, el sol alrededor del cual orbitaban los demás, era siempre María. Sentada a la cabecera, con la espalda tan recta que parecía fundida en bronce, dirigía las conversaciones como un director de orquesta dirige una sinfonía, otorgando o quitando la palabra con un simple movimiento de ceja. Sin embargo, su verdadera pasión, aquella que rozaba los límites de la locura creativa, eran sus joyas. La casa Cartier en París no era para ella una boutique, era su taller personal, su armería privada. La historia de los cocodrilos ya no es una anécdota, es parte del código cultural del siglo XX. En 1975, María entró en la tienda de la Rue de la Paix cargando una pecera con un cocodrilo vivo. Lo puso sobre el mostrador ante la mirada atónita de los joyeros y, con su voz de contralto vibrante, ordenó: «Quiero un collar que sea la copia exacta de esta bestia. Y dens prisa, porque crece rápido». El resultado fue una obra maestra de la orfebrería, dos reptiles entrelazados, uno compuesto por 1023 diamantes amarillos y el otro por 1060 esmeraldas. No era una joya, era un tótem, una armadura de escamas preciosas. Al ponérselo, María le decía al mundo: «Soy igual de peligrosa y exactamente igual de valiosa que este depredador». Serpientes de esmalte, jaguares de oro, aves de rapiña, amaba portar sobre su piel la fauna capaz de matar. Era un mimetismo de depredadora de alto orden. Pero regresemos a la estructura de la mansión. El objeto más íntimo y, para muchos, el más extraño, era su cama. Un lecho legendario fabricado íntegramente en plata. Con un diseño que bebía del surrealismo y el barroco, el cabezal simulaba enormes conchas y volutas marinas. No era un mueble para dormir, era una barca mística diseñada para navegar por el río Estigia hacia la eternidad. El dormitorio de María parecía el gabinete de una emperatriz esperando noticias del frente de batalla. Las paredes estaban tapizadas en seda pesada y, por doquier, colgaban retratos de una sola persona, ella misma. Uno de los retratos más famosos, realizado por Diego Rivera, colgaba en esta casa, y su destino final es el mejor ejemplo del carácter de María. Rivera la pintó con un vestido de encaje casi transparente que revelaba la silueta de su cuerpo. María, al ver la obra, torció el gesto con desprecio. No le gustó cómo el pintor había interpretado sus hombros y calificó la obra de vulgar. En un arranque de soberbia que solo ella podía permitirse, le entregó el cuadro a un albañil para que lo usara para tapar un hueco en una ventana durante unas reparaciones. El hecho de que una obra de un tesoro nacional fuera usada como parche arquitectónico resume su filosofía. Su opinión personal valía más que cualquier canon artístico o patrimonio histórico. «La casa es mi piel», repetía con frecuencia. Y esa piel tenía múltiples capas de conocimiento y refinamiento. Su biblioteca estaba repleta de ediciones raras y primeras impresiones. María era una mujer profundamente culta, aunque a menudo prefería esconder esa sabiduría tras la máscara de la diva caprichosa.
Podía pasar horas discutiendo de filosofía con Albert Camus o analizando la política europea sentada en un sillón del siglo XVIII tapizado en terciopelo color sangre de toro. Todo el ocetal de la casa era un himno al mundo material. María creía firmemente que los objetos poseían almas si eran lo suficientemente antiguos y hermosos. Se dedicó a rescatar antigüedades de castillos europeos en ruinas tras la guerra, dándoles una nueva vida bajo el cielo de México. Lámparas de cristal de Murano, tapices que recordaban la era de los Luises, construyó una cápsula del tiempo donde el plástico, lo barato y lo efímero estaban terminantemente prohibidos. Sin embargo, en esta arquitectura del exceso se escondía una trampa invisible. Cuando cada centímetro de aire está ocupado por una obra maestra, el ser humano se queda sin espacio para respirar. La casa exigía servidumbre. Un ejército de empleados pulía la plata sin descanso, sacudía el polvo de los tapices milenarios y controlaba la humedad exacta para que los óleos no sufrieran. María ya no era solo la dueña, se había convertido en la conservadora jefe de su propio museo personal. Y en ese museo, comenzó a emparedarse viva. El lujo se transformó en una muralla que la separaba de una realidad que afuera empezaba a desmoronarse. En medio de ese resplandor dorado, era difícil notar que el mundo estaba cambiando, que la era de las grandes divas se extinguía y que, eventualmente, esa mansión resultaría demasiado grande y pesada para una mujer que envejecía. Pero mientras la música seguía sonando y el champán corría por las copas de cristal cortado, María Félix, con su cocodrilo de diamantes brillando en el cuello, reía con fuerza mirando a los ojos de la eternidad. Estaba convencida de que, gracias a su fortaleza de oro y plata, ella era la única mujer que había logrado ganarle la partida al tiempo. Cuando los últimos invitados se marchaban, cuando las pesadas arañas de cristal de Murano finalmente se apagaban y las doncellas retiraban en silencio las copas de baccarat con restos de champán, la mansión de Polanco se sumergía en un estado alterado de la conciencia. El estruendo de la fiesta, las risas forzadas y el tintineo de las joyas daban paso a un silencio sepulcral. Pero no era un silencio pacífico, de esos que traen el descanso. Era una quietud densa, cargada de crujidos, sombras que se alargaban por las paredes de seda y palabras que nunca llegaron a pronunciarse. Precisamente en esas horas, en el corazón de la madrugada, comenzaba la verdadera vida de María Félix. La vida que permanecía celosamente oculta tras el objetivo de las cámaras y el maquillaje de guerra. Esa casa había sido proyectada para ser vista por el público, para impresionar y someter, pero por las noches se transformaba en un laberinto colosal para una sola mujer. María sufría de un insomnio crónico, casi heroico. El servicio contaba en susurros como escuchaban el golpe seco y rítmico de sus tacones sobre el mármol frío a las 3 de la mañana. Vagaba por sus salones como un fantasma atrapado en su propio castillo. Hablaba con los retratos que la miraban desde las paredes. Acariciaba la porcelana gélida con las yemas de los dedos. Parecía que los objetos eran sus interlocutores más fieles. Ellos, a diferencia de los amantes y los amigos, nunca la habían traicionado, nunca le habían mentido y, sobre todo, nunca envejecían. Tras la fachada de la leona social se escondía una obsesión profunda, casi mística, por el más allá. María no creía en la casualidad, creía en el destino, en las señales del universo y en la energía de la materia. En la casa existía una habitación donde solo unos pocos elegidos tenían permitido entrar. Allí, lejos de la mirada inquisidora de la prensa, desplegaba sus cartas del tarot. Estaba convencida de que su éxito no era fruto de la suerte, sino el resultado de un antiguo pacto con fuerzas superiores a ella misma. La atmósfera en ciertas estancias era tan pesada que algunos visitantes se quejaban de sentir un frío repentino, incluso en las tardes más calurosas de la Ciudad de México. María se limitaba a soltar una de sus carcajadas roncas: no es frío, es simplemente el respeto que ustedes sienten ante mis muros. Sin embargo, el rincón más oscuro de este laberinto de lujo estaba reservado para su tragedia personal. El año 1996 marcó un punto de inflexión definitivo. Muere su único hijo, Enrique Álvarez Félix. Quick. El hombre al que amó con un amor extraño, posesivo, a ratos sofocante y siempre absoluto. Su muerte prematura a causa de un infarto fue un golpe del que, la doña, nunca logró recuperarse, aunque su orgullo le impidiera admitirlo en público. En el funeral, se mantuvo erguida como una flecha, oculta tras unas gafas oscuras, sin permitir que una sola lágrima rodara por su mejilla ante los curiosos. Yo no lloro en público. Mis lágrimas son demasiado caras, sentenció. Pero al regresar a la mansión de Polanco, cerró la puerta tras de sí y la casa cambió para siempre. La alegría, que ya era escasa, se evaporó por las rendijas de las ventanas. Tras la muerte de su hijo, la mansión comenzó su metamorfosis final, se convirtió en un mausoleo. María prohibió que se alterara lo más mínimo en las habitaciones donde Enrique solía estar. El tiempo en la casa empezó a ralentizarse, a enroscarse sobre sí mismo como aquellas serpientes de oro y diamantes de Cartier que rodeaban sus muñecas.
Empezó a referirse a sí misma como la huérfana de su hijo, una frase aterradora que revelaba un abismo de soledad infinita. Su círculo social se estrechaba cada vez más. Sus grandes contemporáneos se marchaban uno tras otro al reino de las sombras. Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, todos eran ya libros de historia. Y María permanecía. Se convirtió en un monumento vivo a sí misma, una estatua de carne y hueso custodiando un tesoro que ya no tenía heredero de su sangre. El teléfono sonaba cada vez con menos frecuencia, pero María no se permitía ni un gramo de debilidad. Incluso estando sola, bajaba a desayunar en una puesta en escena impecable, maquillaje perfecto, peinado de salón, joyas de alta gama. ¿Para quién? Para los espejos. Para las paredes. Para los fantasmas del pasado que se sentaban en las sillas vacías frente a ella. Era una actriz que no podía abandonar el personaje porque, tras décadas de representación, había olvidado quién era María sin el disfraz de la doña. En esos últimos años, la casa fue su único universo conocido. Conocía cada grieta del techo, cada quejido del parqué. Vigilaba sus tesoros con el celo de un dragón mitológico. Apareció la paranoia, sentía que todos a su alrededor acechaban para repartirse su legado antes de tiempo. Y la historia demostraría que no estaba tan equivocada. En aquella jaula de oro el aire olía a una mezcla de perfume caro, Joy de Jean Patou, y papel viejo. Era el aroma de la marchitez. El lujo que no se renueva, que no se usa con alegría, empieza a pudrirse desde dentro. La plata se empaña si no la tocan manos cálidas, las alfombras se impregnan del polvo de la soledad. Se sentaba en su biblioteca favorita, rodeada de miles de volúmenes, a ver una y otra vez sus antiguas películas. En la pantalla, ella era joven, feroz, inmortal. Pero en el reflejo de la televisión apagada, veía la figura encorvada de una mujer que había sobrevivido a todos los que amó. La casa de Polanco guardó sus secretos con fidelidad hasta el final. Pero las paredes no saben hablar, solo saben recordar. Y recordaron como la gran María Félix, la mujer que puso al mundo de rodillas, temía por las noches el silencio que ella misma había construido. El final estaba cerca. Pero nadie pudo imaginar que el derrumbe del imperio no empezaría con una explosión de gloria, sino con una partida silenciosa, casi imperceptible, durante el sueño. Y que, inmediatamente después, comenzaría el espectáculo más sucio y triste, el reparto de aquello que ella tanto protegió. 8 de abril de 2002. La Ciudad de México despierta bajo los titulares de los periódicos impresos en la tipografía más grande disponible. Ese día, exactamente el mismo día en que había llegado al mundo 88 años atrás, María Félix cerró los ojos para siempre. Nacer y morir en la misma fecha. Una simetría poética y brutal, disponible solo para los elegidos o para aquellos que tienen un pacto con el tiempo. No hubo despedidas prolongadas, ni la agonía de la debilidad en una cama de hospital, ni fotografías patéticas rodeada de sueros. Simplemente se quedó dormida en su legendaria cama de plata en la mansión de Polanco y no volvió a despertar. Se marchó de la misma forma en que abandonaba los sets de filmación, en silencio, con la frente en alto, sin mirar atrás, dejando al público en un estado de estupor absoluto. México se sumergió en un luto nacional. El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas de par en par para el último adiós. Miles de personas desfilaron ante el féretro para ver por última vez a la doña. Pero mientras el pueblo lloraba a su icono, tras bambalinas comenzaba una farsa digna de la pluma de Shakespeare o del guión más retorcido de una telenovela. Cuando el notario abrió el testamento, en la habitación se hizo un silencio tan pesado como una losa de tumba. Los parientes, hermanos, hermanas, sobrinos, aguardaban conteniendo el aliento. ¿Quién recibiría las llaves del imperio? ¿Quién sería el nuevo dueño de los cuadros de Rivera, de los cocodrilos de diamantes y de la mansión que valía millones? La respuesta resonó como una bofetada en el rostro de todo el clan Félix. Nombro como mi único y universal heredero a Luis Martínez de Anda. El choque fue total. Incredulidad. Furia. ¿Quién era ese tal Luis? No era un pariente de sangre. No era una celebridad del cine. Era su asistente personal. Un joven que había aparecido en su vida en los últimos años y que se había convertido en su sombra. Había sido su chofer, su secretario, su enfermero. Era quien le pasaba el vaso de agua cuando las manos le temblaban, el que escuchaba sus monólogos sobre el pasado cuando el teléfono ya no sonaba. María, en su último acto de autoridad soberana, demostró que para ella la sangre no significaba nada. La lealtad lo era todo. Dejó a su familia biológica sin nada, entregando su reino a quien la sirvió hasta el último aliento. Esta decisión desató una guerra mediática y legal sin precedentes. Benjamín Félix, hermano de la actriz, declaró públicamente: la mataron. Acusó al heredero de haber envenenado a la doña o de haber acelerado su muerte para apoderarse de la fortuna. Entonces comenzó el descenso a los infiernos.
A la gran mujer no la dejaron descansar en paz, ni siquiera bajo tierra. 4 meses después del entierro, en agosto de 2002, el Panteón francés se llenó de policías, peritos forenses y una horda de reporteros. La exhumación. Imaginen el dantesco espectáculo. El cuerpo de la leyenda, símbolo del orgullo nacional, siendo extraído de la cripta bajo los flashes de los paparazzi trepados en las rejas del cementerio. Fue una profanación absoluta, el mito cayendo en el fango de la prensa amarillista. Pero María ganó también esa batalla desde el más allá. Los exámenes forenses fueron claros, ni venenos, ni fármacos, ni violencia. La muerte había sido natural. El corazón simplemente se detuvo. Incluso desde la tumba, pareció burlarse de sus parientes ambiciosos, no obtendrán nada de mí. Sin embargo, en cuanto la tormenta jurídica se calmó, comenzó otro proceso mucho más silencioso y destructivo, la transformación del hogar en mercancía. El heredero, Luis Martínez de Anda, se encontró frente a una herencia colosal que no podía mantener ni conservar. Los impuestos, la seguridad y los servicios de las inmensas mansiones de Polanco y Cuernavaca eran inalcanzables para un hombre solo. Hizo lo que cualquiera en su lugar habría hecho, llamar a la casa de subastas Christie's. En ese momento, la mansión de Polanco dejó de ser un santuario. Se convirtió en un almacén de piezas sueltas. Entraron hombres con trajes oscuros y guantes de algodón blanco. Los tasadores. Extraños que caminaban por las habitaciones donde alguna vez estuvo Jean Cocteau, pegando etiquetas con números en cada objeto, sin importar su historia emocional. La inventarización fue como una autopsia. El aura de la casa fue desmembrada en lotes comerciales. La colección única de porcelana Jacob Petit que María reunió por todo el mundo, ahora era el lote número 15, valor estimado, $5,000. El vestido de Christian Dior diseñado exclusivamente para ella, lote no 84. El famoso boceto de Diego Rivera, lote no 120. Era doloroso observar los objetos personales. Frascos de perfume vacíos. Pains. Guiones viejos con anotaciones al margen de su puño y letra. Cosas que guardaban el calor de sus manos se convirtieron de pronto en fríos objetos de subasta. Las paredes empezaron a desnudarse. Los cuadros fueron descolgados, dejando rectángulos claros en el tapiz, como huellas fantasmales del arte que se iba. Los muebles fueron envueltos en plástico de burbujas y cartón, listos para ser despachados. Incluso el legendario lecho de plata donde murió fue desarmado. La barca que la llevó a la eternidad se convirtió en un montón de metal listo para ser transportado a Nueva York. Dicen los trabajadores que la casa se resistía, las lámparas parpadeaban sin razón y las puertas se azotaban solas. Parecía que el espíritu de la doña no quería que su mundo fuera vendido como recuerdos de turista. Pero los negocios son más fuertes que la mística. En 2007, en el Rockefeller Center de Nueva York, se llevó a cabo la subasta de Estate of María Félix, la doña. Fue un triunfo y una tragedia simultánea. El salón estaba a reventar. Coleccionistas, museos y fanáticos adinerados querían un trozo de la leyenda. El martillo caía, marcando el ritmo de la desintegración. Vendido por $300,000. Vendido por $500,000. Al final, la subasta recaudó más de $7 millones. Luis se convirtió en un hombre rico, pero el organismo vivo que María creó durante toda su vida dejó de existir. Su gusto, su ojo crítico, su arquitectura del exceso, fueron aniquilados. La colección se dispersó por el mundo, terminando en manos privadas desde Tokio hasta Londres. ¿Y qué fue de la mansión? Después de que el último camión se alejara de la reja, en la casa de Hegel reinó un vacío absoluto y vibrante. Ya no había terciopelo para amortiguar los pasos. No había oro que reflejara la luz. Solo quedaron paredes peladas, cables expuestos y el polvo bailando en los rayos del sol que entraban por ventanas sin cortinas. La casa perdió su alma. Sin los objetos que servían como sus órganos vitales, se convirtió en una cáscara muerta. Un esqueleto demasiado grande y demasiado anticuado para el México moderno. Las inmobiliarias ya sobrevolaban el terreno como buitres, oliendo el valor del suelo en Polanco, que valía mucho más que la historia. El destino del edificio estaba sellado. La leyenda había abandonado el recinto, y ahora los bulldozers se preparaban para entrar. Vaciado. Esa palabra tiene un sabor metálico, un gusto a ceniza y cal vieja. Cuando los últimos camiones de Christie's se alejaron transportando los tesoros hacia el norte, la mansión de Polanco se quedó a solas con su sentencia de muerte. Aquello ya no era un templo, era una cáscara vacía. Como la piel mudada de una serpiente, seca, frágil, conservando la forma de un cuerpo que alguna vez fue poderoso, pero despojada de toda chispa de vida. Durante un tiempo, el palacete permaneció en un limbo de silencio. El viento soplaba a sus anchas por los salones donde antes resonaba la voz de Frank Sinatra o el piano de Agustín Lara. El polvo, al que antes no se le permitía ni un segundo de tregua, se depositó ahora en capas espesas y democráticas sobre los escalones de mármol. Sin muebles, sin alfombras, sin cuadros que absorbieran el sonido, la acústica del lugar cambió drásticamente. La casa se volvió cavernosa, lúgubre como una cripta.
Cualquier paso accidental de un guardia o un inspector de obra devolvía un eco quejumbroso, como si el edificio mismo se lamentara de su propia desnudez. Sin embargo, el olvido no es lo peor que puede pasarle a la casa de una leyenda. Lo peor es el progreso. El suelo en el barrio de Polanco es uno de los más caros de toda América Latina. Aquí, los metros cuadrados se cotizan con una frialdad que no entiende de nostalgia ni de historia. Para los desarrolladores inmobiliarios y los inversionistas de bienes raíces, la mansión de María Félix no era un monumento arquitectónico ni un patrimonio cultural inestimable. Era, sencillamente, un problema. Un obstáculo viejo, pesado y estorboso en el camino hacia la construcción de un complejo de apartamentos de lujo con acabados modernos. Y se tomó la decisión. Una decisión fría, calculada y puramente comercial. Demoler. Imaginen el momento exacto. A las puertas que antes solo se abrían para dejar paso a limusinas y dignatarios, llegó la maquinaria pesada. Excavadoras amarillas, bulldozers de orugas metálicas y grúas con bolas de acero. Parecía una invasión bárbara en el corazón de la Roma antigua. La destrucción no fue inmediata, fue una tortura lenta. Primero, despojaron a la casa de su piel. Los obreros, con picos y palas, arrancaron las molduras de yeso, arrancaron los marcos de las ventanas de madera fina y desmontaron aquellas puertas por las que alguna vez entró Diego Rivera para pintar a su musa. La belleza fue aniquilada metódicamente, capa por capa, hasta dejar solo el ladrillo desnudo y la estructura herida. Luego vino el golpe definitivo. Cuando el cucharón de la excavadora se hundió por primera vez en la pared de la estancia principal, se sintió como un asesinato en directo. Los muros, que habían absorbido décadas de risas, dramas, música de cámara y secretos de Estado, se derrumbaron en una nube asfixiante de polvo de cemento y escombros. El dormitorio de María, aquel lugar sagrado donde ella soñó, amó y finalmente murió, se convirtió en un montón de ladrillos rotos en cuestión de minutos. La biblioteca, donde leyó a los clásicos franceses y discutió de política, se transformó en un agujero en el espacio, abierto permanentemente al cielo gris de la ciudad. Los transeúntes se detenían a mirar. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos, otros, los más viejos, lloraban en silencio tras las vallas de seguridad. Era la destrucción de la memoria nacional transmitida en tiempo real. México perdía a su doña, por segunda vez. La primera fue cuando su corazón dejó de latir. La segunda fue cuando destruyeron el único lugar sobre la faz de la tierra donde su espíritu aún podía habitar. La verdadera barbarie de la situación radicaba en que no se salvó prácticamente nada del inmueble. Elementos arquitectónicos únicos, chimeneas de mármol tallado, mosaicos artesanales, todo terminó mezclado con la tierra y el cascajo. Lo que no se pudo vender en la subasta de Nueva York, las paredes, los suelos, los techos, fue arrojado sin miramientos al basurero de la historia. En el lugar donde reinó un lujo barroco, excesivo e increíble, solo quedó un terreno baldío. Una herida abierta en el tejido urbano de la ciudad. ¿Y qué pasó con los objetos? ¿Qué fue de esa alma, de la casa que se vendió por piezas? El destino de la colección resultó ser igual de triste en su fragmentación. El conjunto armónico murió para siempre. El famoso collar de cocodrilos descansa hoy en una vitrina del Museo Cartier en Ginebra. Volvió a sus creadores. Es impecable, brilla bajo las luces halógenas, pero está muerto. Ya no rodea el cuello cálido de su dueña, ya no roza su piel, ya no absorbe su perfume. Es solo una pieza carísima bajo un cristal blindado. Los cuadros de Rivera cuelgan ahora en las salas privadas de multimillonarios en Europa o Asia. Es probable que sus nuevos dueños ni siquiera conozcan el escándalo que rodeó su creación. Para ellos, es solo una inversión segura, un activo financiero colgado en la pared. Los muebles, las porcelanas, las alfombras, todo se disolvió en la masa anónima del mercado del arte. Ahora son objetos decorativos sin nombre en casas de extraños. Así funciona la entropía. El gran imperio que María construyó durante toda su vida, poniendo en ello cada gramo de su voluntad de acero, se desintegró en átomos dispersos por el globo. Hoy, en el número de la calle Hegel donde antes se erguía la leyenda, hay un edificio de apartamentos funcional. Concreto, vidrio, minimalismo. Sin excesos. Sin alma. La gente que vive allí ahora estaciona sus coches donde antes hubo un jardín de plantas exóticas. Duermen en habitaciones situadas en el mismo espacio aéreo donde dormía María, pero no escuchan sus pasos ni perciben su rastro. El aura del lugar fue desinfectada hasta lograr un brillo estéril. ¡Qué ironía del destino! María Félix decía que quería ser recordada por siempre. Pero el mundo moderno ha hecho todo lo posible por borrar sus huellas materiales. Del templo solo quedan fotografías viejas, recortes de prensa y este relato. Estamos parados sobre las ruinas. No las físicas, porque esas ya fueron llevadas al vertedero hace años.
Estamos parados sobre las ruinas de la memoria. Y ahora que el polvo finalmente se ha asentado, solo nos queda hacernos una última pregunta: ¿qué queda realmente de la grandeza cuando desaparecen los decorados? El aire aquí, en la esquina de la calle Hegel, es ahora estéril. No queda ni el rastro de las notas de nardo, ni el aroma denso de los puros cubanos, ni el olor a papel francés antiguo que alguna vez impregnó cada ladrillo. Si vienen hoy a este punto geográfico, su mirada no chocará contra los portones de hierro forjado tras los cuales se escondían los secretos del siglo, sino contra la fachada anónima de un complejo residencial de élite. Concreto blanco, vidrio entintado, un conserje en uniforme galoneado y un estacionamiento subterráneo. Es, en toda regla, la arquitectura del olvido. Aquí viven los nuevos dueños del mundo. Jóvenes tecnócratas, herederos de imperios petroleros, expatriados de corporaciones globales. Preparan su café matutino en cocinas de diseño italiano situadas exactamente en las mismas coordenadas donde, la doña, alguna vez estrelló copas de baccarat en un arrebato de pasión. Duermen en habitaciones con aire acondicionado central justo, donde María se asfixiaba bajo el humo de las velas y el peso de su propia gloria. ¿Sabrán ellos sobre qué huesos están caminando? Lo más probable es que no. Para ellos, esto es simplemente una ubicación de prestigio. Y hay una ironía monstruosa en ello. María Félix pasó toda su vida construyéndose un monumento, y terminó obteniendo una unidad habitacional de lujo en su lugar. La historia de esta mansión es una parábola cruel sobre lo que realmente significa la palabra legado. Miren por un momento la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán. Sigue en pie. Millones de peregrinos viajan desde todo el mundo para entrar en ella. Allí cuelgan sus corsés, allí descansan sus pinceles. Frida se quedó en casa. Pero María Félix, la mujer que fue infinitamente más influyente y poderosa en vida que Frida, se quedó sin hogar después de la muerte. México no pudo, o no quiso, preservar este templo. No hubo un mecenas con visión, no hubo una voluntad política estatal para rescatar la colección y el edificio, convirtiéndolos en el museo que la nación merecía. Permitimos que la codicia inmobiliaria venciera a la historia. Permitimos que se descuartizara una leyenda. Piensen en el destino de los objetos, es la parte más melancólica de nuestro relato. La colección de María no era solo un conjunto de artículos caros. Era un ensamble alquímico. Cada silla, cada cuadro, cada figurilla de porcelana trabajaban en conjunto para crear una vibración única. Eran los órganos de un mismo cuerpo. La subasta de Christie's realizó una vivisección, los órganos fueron estirpados y vendidos por separado. ¿Dónde están ahora? Esa famosa cama góndola de plata, quizá esté ahora en el dormitorio de algún oligarca ruso o de un jeque árabe. ¿Sabrá el nuevo dueño que sobre ese metal murió la última diva de la época de oro? ¿Sentirá el frío de la plata que absorbió la soledad final de María? Aquella alfombra con lirios sobre la que caminaron presidentes y genios, hoy probablemente decora el recibidor de alguien en Londres. Los cocodrilos de Cartier volvieron a Europa, al museo de la firma. Yacen bajo un cristal blindado, impecablemente iluminados por diodos LED. Son hermosos, sí, pero están muertos. En el cuello de María estaban vivos, se movían con ella, amenazaban. En la vitrina, son solo piedras. Son objetos huérfanos. Sin su dueña, perdieron la magia, se convirtieron simplemente en antigüedades de alto valor. El sentido se evaporó. Pero, tal vez este era su último plan, el más astuto de todos. María Félix era demasiado grande para cualquier mundo material. Ella siempre decía, yo no soy mis cosas. Las cosas son solo los decorados de mi representación. Cuando los decorados cayeron, cuando los bulldozers derribaron los muros, la actriz no desapareció. Al contrario, se liberó. Al perder su casa física, María Félix se volvió ubicua. Se disolvió en el Código Cultural de México. Se convirtió en éter. Miren a las mexicanas de hoy, en cada mujer que levanta la cabeza con orgullo ante una injusticia, vive una partícula de María. En cada acorde de guitarra que toca María Bonita en una cantina humilde o en una sala de conciertos, suena su nombre. Se transformó en un arquetipo. En la idea de la soberanía absoluta. En el símbolo de que a una mujer se le puede romper el corazón o vender su casa, pero no se le puede conquistar el alma. Nosotros, los espectadores, nos hemos quedado entre las ruinas. Es nuestra pérdida, no la suya. Perdimos la oportunidad de tocar una época irrepetible. Cambiamos un museo por un condominio. Elegimos la comodidad en lugar de la memoria. Y por eso, la historia no nos perdonará fácilmente. Pero ahora, en este final, les pido que hagan una sola cosa. Cierren los ojos. Justo ahora.
Olviden el bloque de concreto blanco que tienen delante. Bórrenlo con la fuerza de su imaginación. Devuelvan a este lugar la mansión. Imaginen cómo emergen de la oscuridad los contornos de los portones barrocos. Sientan el olor, ese aroma denso y dulce de las flores nocturnas y la madera laqueada antigua. Escuchen el sonido. El roce sutil de un vestido de seda. El golpe de unos tacones pesados sobre la escalera de mármol. Tac, tac, tac. Las puertas se abren de par en par. Una luz cegadora les golpea el rostro. Y en el umbral está ella. No la anciana que murió en soledad, sino la eterna Doña. Envuelta en un halo de humo, con una serpiente de diamantes rodeándole la muñeca. Nos mira de frente. En su mirada no hay reproche, solo el conocimiento frío y tranquilo de que ella ha vencido al tiempo. Los muros pueden caer. El oro puede fundirse. El nombre puede borrarse de una placa en la calle. Pero el mito es la única propiedad inmobiliaria que no puede ser demolida por un bulldozer. María Félix ha abandonado el edificio. Pero ella nunca nos abandonará a nosotros. Siguiente paso, María Félix dejó una marca imborrable no solo en su hogar, sino en la moda mundial. ¿Te gustaría que exploráramos cómo su estilo influyó en diseñadores como Dior o cómo su joyería personalizada de Cartier cambió la historia de la alta orfebrería?